Óscar Ayerbe, ¿no?, que está generando un trabajo y una presencia importante en medios de comunicación con respecto al acontecimiento, lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde pues efectivamente hay cuestionamientos con respecto a la posición de David Rosero Minda, ¿no?, quien evidentemente ya fue posesionado días atrás, pero esto pone en evidencia, dentro de lo que son los reclamos y las protestas y las observaciones que se están haciendo, de que esto no fue por buen camino. Consecuentemente, Óscar Ayerbe nos va a contar un poco sobre el tema, cómo está. Presentó una acción de protección en contra de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación. Óscar, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, hoy martes vamos a participar en la primera audiencia de la acción presentada el 21 de abril pasado, de tal manera que la jueza recayó bajo su responsabilidad este caso tan importante. Es la Unidad Judicial Contenciosa de Contravenciones Penales y de Tránsito, la jueza Lucy Muñoz Córdoba, que inmediatamente que leyó el documento admitió a trámite y yo diría en los tiempos apropiados convocó ya la primera audiencia, que es el día de mañana. Las partes deberán entonces presentar sus alegatos para sustentar en esta querella uno de los temas más trascendentes, diría yo. ¿Qué pasa con una sentencia constitucional de la propia Corte Constitucional que fue emitida el 23 de enero de 2023, en la cual se determina la destitución de 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, destituyen al Pleno, en virtud de que el presidente de ese organismo, Hernán Ulloa, y los otros 6 miembros no cumplieron con una sentencia ejecutoriada de la propia Corte Constitucional y les conminó en varias ocasiones. Finalmente les alertó que de no cumplirse de manera inmediata, y ya tenían fecha y hora para ese cumplimiento, serían destituidos, y así sucedió. No pudieron ponerse de acuerdo en ese vericueto de consejo, que significó que no tengan la posibilidad de unir 2 votos y peor 4 para en mayoría nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Recordarán ustedes que la Corte Nacional había enviado en 4 ocasiones ternas para el nombramiento, para que escojan al presidente del Consejo de la Judicatura, y las 4 ternas, 3 fueron devueltas y 1 quedó ahí abandonada. De tal manera que una disposición de Corte Constitucional de esa magnitud y de esa afectación, ahí surgieron entonces otros escenarios como la abrogación de funciones de Fausto Murillo. Ahí surgieron escenarios que de los 5 vocales principales de ese organismo, Consejo de la Judicatura, 4 tienen orden de prisión, 2 están presos y 1 fue destituido del cargo por la Asamblea Nacional. Y en todo caso, el desastre y el daño causado a la juridicidad del país, a la estructura jurisdiccional y a los ciudadanos del Ecuador ha sido gigantesca e inmensa. Pues resulta que uno de ellos era David Rosero Minda, que días después, ya en la papeleta, participó en las elecciones del 6 de febrero de 2023. Y desde ese momento todos, antes de que se den las elecciones, sabían que como él había sido destituido, la LOCEP es taxativa, sin excepciones, abrumadoramente clara. Si es que una persona es destituida legalmente, como fueron ellos, por la misma Corte Constitucional, no podrán cumplir funciones en ninguna instancia de Estado, en ninguna institución o organismo durante 2 años. Y de por vida, nunca más podrán regresar a la misma institución. Así que así sucedió.
Tanto es así que ya en los acontecimientos de esa institución, que dicho sea de paso, desde 2019 a la fecha han sido destituidos 18 personas, de tal forma que en el último periodo, Vera, Verduga, Franco Lor, eh, eh, ah, este, ah, incluido Guarderas, han sido destituidos de esa institución. De tal manera que en ese contexto entonces venían planificando cómo hacer para detener a Óscar Ayer para que no asuma la responsabilidad. ¿Qué nos inventamos? Finalmente hallaron un vericueto pretendiendo manejar un último recurso y por primera vez desde 2008 a la fecha, la Asamblea Nacional a través de su presidenta, la señora Viviana Veloz, se inventa una consulta al Procurador General del Estado. Hay que recordar que el señor presidente Henry Crumble de la Asamblea calificó a Franco, Eduardo Franco Lor para que sea posicionado y también a Óscar Ayerbe. Y ahí fue un riguroso procedimiento de calificación, verificación de requisitos y además de cumplimientos de inhabilidades. En el caso de Rosero, nada, eso ya no existe. La Asamblea, la señora Veloz dice que no, la Asamblea Nacional no tiene por qué estar revisando requisitos, más aún dice que solo con identificarlos basta. ¿Y de dónde sacan los nombres? ¿Cómo verifican si la Asamblea Nacional les ha enviado la certificación que corresponde de cómo quedaron los resultados electorales? ¿Cómo queda la petición del propio Consejo de Participación Ciudadana cuando ellos no ponen nombres de nadie, sino simplemente que cumplan con la posesión de los dignatarios? Este es un vericueto bien... Óscar, a ver, a fondo, para ver, está clarito lo que usted manifiesta. ¿Cuál es el interés de fondo a su criterio, no? ¿Qué es lo que piensa la Asamblea Nacional luego de que hemos visto los escándalos del Consejo de Participación Ciudadana desde su inicio y asume esta actitud la Asamblea Nacional, ¿no? El mismo Consejo de Participación Ciudadana no dice absolutamente nada luego de todos los cambios y las situaciones que se han dado. A su criterio, ¿qué hay de fondo para no permitir que Óscar Ayerbe se posicione y que el señor Rosero Minda siga en el Consejo de Participación Ciudadana porque ya ha estado antes? Sí, claro, el escenario es muy complicado porque este es un tema de una motivación eminentemente política. No hay otra razón. ¿Cómo es que el procurador hace tres cosas importantes, visibles? La una, se demora 54 días. Solo el día domingo 13 de abril, él manda un correo electrónico con fecha de 2 días antes, 11, con su informe. ¿Y por qué demora tanto? Porque él, conociendo desde febrero 18 abundante criterio y documentación con la sustentación de las sentencias de la Corte Constitucional y todos sus antecedentes, porque yo he escrito innumerables documentos a Viviana Veloz, a Andrés Fantoni y al Procurador General del Estado, de tal manera que no podían ellos omitir realidades objetivas. ¿Cómo es que Viviana Veloz, en su requerimiento al Procurador General del Estado, le hace la pregunta equivocada de un sumario administrativo cualquiera que cada institución lo realiza para poder destituir a un funcionario público que incumple? Y resulta que esa pregunta equivocada es la que responde el procurador. Absolutamente inaceptable. Es una vergüenza leer el documento. Se inventan normativas que no existen, incursiona en interpretaciones constitucionales que no le corresponde, abrogándose escenarios jurídicos que nada tiene él que hacer, porque el Procurador General del Estado tiene que ver con la legalidad de la aplicación en las instituciones del Estado y los ciudadanos, de tal forma que sus sustentaciones para tratar de darle un peso en el escenario de que como
ha sido de elección popular. Este mandato constitucional de supremacía de la voluntad ciudadana prevalece sobre cualquier cumplimiento. Recuerden, la LOCEP tiene dos escenarios: no cumplir 2 años en ninguna institución y jamás volver a la misma. Pues la segunda parte es la que no quieren cumplir porque creen que pueden romper en dos un artículo de la ley. Eso no es posible. Pero por otro lado, extiende esa facultad para los nombramientos que el Consejo de Participación Ciudadana haga con todos los organismos de control: superintendentes, contralor, fiscal, procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, con ese argumento, pretenden hacerles regresar a David Rosero Mienda, pero también podría regresar Wilmon Terán, Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Morillo, Javier Muñoz, Así es. Pura Tuárez, Carlos Vaca, el ex fiscal, Carlos Poli, ex contralor, Ale Mervera, Augusto Verduga, Branco Lorria, y continuamos con la lista. Es inadmisible. Yo no estoy luchando esto por Óscar Ayerbe, que eso quede claro. A mí ya me posicionaron como alterno principal, el primer alterno del grupo de hombres, porque hay que recordar que hay 3 hombres, 3 mujeres y 1 de nacionalidades para conformar los 7 principales y los 7 alternos. De tal manera que ya estoy finalmente posicionado, que se han demorado meses y meses y meses. El único caso que se toman tanto tiempo, que hace una consulta al procurador, es inverosímil. Y yo entiendo las motivaciones políticas detrás de todo esto. Si este Consejo de Participación Ciudadana no le da un giro de 180 grados, pero de emergencia, ¿no?, va a desaparecer, lamentablemente. Yo no quiero que desaparezca. Yo creo que hay que armar una gran mayoría de 7 ciudadanos representando a la esencia misma de lo que la Constitución, el 208, determina, que es la promoción ciudadana. Y por lo tanto también las otras instituciones del Estado tienen que entender que esa es una entidad que tiene autonomía, independencia para tomar decisiones Oiga, importantes. Óscar, ¿qué tan grave es el hecho de que si hay ya una determinación por parte de la Corte Constitucional, ya hay el mensaje, ya hay una resolución, esta quede marginada por la actitud que está asumiendo la Asamblea Nacional? ¿Qué pensar sobre eso? Porque evidentemente usted ya manifestó que podría darse con otros funcionarios que también fueron despedidos. Es una especie de desobediencia a la Corte Constitucional. ¿Qué tan grave es eso? Gravísimo, gravísimo, porque en este contexto entonces las sentencias de la Corte Constitucional serán desobedecidas cuando les da la gana, y de hecho lo hacen en algunas ocasiones, pero no hay un Óscar Ayerbe que salga al frente y pelee por una causa justa, democrática y por la constitucionalidad de la estructura del Estado ecuatoriano, y por lo tanto la máxima autoridad jurisdiccional es la Corte Constitucional. Sus sentencias deben y tienen que ser respetadas por todas las otras funciones de Estado y por los ciudadanos de todo el país y sus habitantes. En ese escenario se ha violentado la seguridad jurídica, porque el escenario es tan fantasmagórico del procurador que se inventa normativas que no existen, incursiona en ámbitos que no le corresponde, que tienen escenarios de constitucionalidad, y por lo tanto él no tiene posibilidad de hacer un argumento. Pero en ese camino hay temas que tienen que tratarse absolutamente de la más amplia posibilidad. Voy a convocar el día de hoy a la comunidad jurídica, a los constitucionalistas del país, para debatir este tema, para que las universidades del Ecuador analicen a profundidad la magnitud de este pronunciamiento de un procurador que no tiene ya, en mi opinión, la confianza ciudadana. Sus pronunciamientos no pueden ser así atornillados o desatornillados de acuerdo a la conveniencia política. Eso es absolutamente inaceptable. Conceptos de la participación ciudadana, el derecho a elegir y ser elegidos. Es decir,
¿Hay responsabilidad en los que son elegidos o no? Un delincuente, uno que ha cometido un asesinato, un delito o alguna infracción grave, gravísima, podrá asumir la responsabilidad de la que fue asignado y elegido. Entonces, narcodelincuentes que van y utilizan los mecanismos electorales podrán entonces, a pretexto de que se han ganado, podrán asumir responsabilidades cuando es evidente y claro que hay otros escenarios delincuenciales de por medio. Entonces, el caso de David Rosero es absolutamente claro. Fue sentenciado, destituido por la Corte Constitucional por desacato. No es una cosa así nomás. No lo quisieron hacer con 4 ternas consecutivas que enviaron desde la Corte Nacional de Justicia. Y dicho sea de paso, en virtud de la magnitud de este proceso, de este caso, tomé la decisión de pedir al doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Constitucional, para que defienda este caso conjuntamente con otros juristas constitucionalistas, para que este quede un precedente absolutamente claro, definitivo, escenarios que tienen que ver con el derecho al proceso de funciones jurídicas en igualdad de condiciones. No es posible lo que están pretendiendo hacer. Oscar. La garantía de la legalidad y la tipicidad es fundamental. El derecho al debido proceso se está violentando todo. Oscar, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene David Rosero, no? Aquí estaba revisando. Él ya pasa por 6 presidentes del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí veo, Marcela Miranda ingresa a David Rosero el 25 de marzo de 2010, ¿no? Luego pasa por Fernando Cedeño, pasa por Cristian Cruz, por la chica Sonia Almeida, Hernán Ulloa y ahora está con Fantoni. ¿Qué tiene, señor, que llega con una facilidad como que si fuera dueño del Consejo de Participación Ciudadana? Parece ser profesional del Consejo, ¿no? No es que es participación ciudadana, él es veterano de guerra. Él es pero falta el cura Tuárez en esa lista. Ah, sí, claro. Me salté, claro. Ahora, él es un profesional del Consejo de Participación. Él conoce los entretelones de adentro y de afuera, todo lo que se ha hecho en esos entretelones que han sido tan criticados y de tanta vulnerabilidad. Debe haber algo que le interesa mucho y a los que le impulsan, debe haber alguna cosa de muchísimo interés que están tratando de precautelar temas que obviamente entre David Rosero y Óscar Ayer le impulsan a él. Yo no lo estoy haciendo esto y quiero que dejar perfectamente claro. No he cumplido funciones de Estado por 20 años. ¿Sí? Todas mis intervenciones han sido por lucha de causas justas. Y a mí no me pasa nada si no voy al Consejo de Participación Ciudadana y me quedo haciendo lo que siempre he hecho. Todavía tenemos varias causas justas por completar. Por ejemplo, Defiende tu voto. Está preparando ya un informe final para determinar qué mismo pasó en la primera vuelta y segunda vuelta del 2025. Tenemos ya acceso a la información de las hojas padrón de la consulta de 2024, ahí se va a encontrar maravillas, se van a jalar los pelos, y todo lo que ha acontecido desde el 6 de febrero de 2023, en la que se dio las elecciones, tanto el Consejo de Participación Ciudadana como de autoridades electas de gobiernos seccionales, donde finalmente se puede demostrar que el narcotráfico, la narcopolítica incursionó con absoluta frontalidad, claridad, determinación. Voy a mencionar solo un nombre, Manta, solo uno, podría, 2, Durán, pero puedo seguir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. En ese contexto, probablemente el correísmo y otras fuerzas no quieren que Óscar Ayer vaya a ese organismo. Eso es todo, no encuentro otra explicación. Porque Óscar Ayer tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene preparación, su sustento académico tiene todos los niveles. Soy abogado, soy ingeniero, soy magíster,
he escrito libros, he luchado por causas justas toda mi vida. El 30S es una cosa, he ganado 196 juicios penales en recursos extraordinarios de revisión, ratificando la inocencia de inocentes, sin cobrar un solo centavo. Entonces el país conoce, Mesa de Verdad y Justicia. Entonces hay mucho por hacer. La justicia en el país está en crisis, hay que hacer una evaluación integral, global. Tal vez sea por eso. Óscar. No quieren que Óscar Ayerbe, en esa función del Consejo de Participación Ciudadana, exponga y opere su experiencia en esas instancias. Óscar, ahora se está hablando ya con los resultados que hemos visto en el proceso electoral, se está analizando una constituyente, otros proponen reformas, y entre las reformas se habla de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y regresar a los 3 poderes del Estado. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que todas las propuestas que implique una reforma estructural del Estado, que no es cualquier cosa, tienen que cumplir con todos los requisitos constitucionales que eso amerita. No pueden encontrar vericuetos ahí por manejar los temas. Tienen que cumplirse en derecho, constitucionalmente. Y debe haber un gran debate nacional. ¿Qué es lo que más preocupa en el Consejo de Participación Ciudadana? No que han destituido a 18 funcionarios de esa institución. ¡18! Sí, es la única institución que tanto la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral han destituido a miembros de la cuarta función del Estado. Yo hago la misma pregunta. Esos 3 organismos, ¿no? Esos 3 organismos, Corte Constitucional, Asamblea y Tribunal Contencioso, habrán destituido de igual manera a otros miembros de otras instituciones de Estado. Solo quisiera que me den una. 18, 9 presidentes. Alguien tiene que preguntarse por qué. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó durante los 10 años de Correa? Que no hubo una sola destitución, ni una, pero ni una. La Asamblea Nacional no ejerció su facultad fiscalizadora y no destituyó a nadie, ni la Corte Constitucional y peor el Tribunal Contencioso Electoral, a nadie. No hubo un solo destituido, que es que eran perfectos. Claro que sí, pues. ¿Quién determinaba quién era miembro de ese organismo? Correa. Él ponía a los 7 miembros. ¿Quién decidía quién era presidente? Correa. ¿Quién decidía quién era contralor, procurador, fiscal general? Nos acordamos de Carlos Vaca o Galo Chiriboga o Carlos Polido, todos. ¿Quién no sabía que los coordinadores de veedores no estaban ya previamente preestablecidos? ¿Quién no sabía y quién no sabe que los reglamentos eran anillo al dedo, traje a la medida, con el tamaño del candidato, con los ojos y color de ojos perfectos para calzar todo? ¿Sabíamos eso o no? ¿O ya nos hemos olvidado? A partir del 2019 que cambia la Constitución y dice ahora tendrán que ser reelectos. ¿Qué hicieron algunos movimientos y partidos? Pues trataron de meter a su militancia, a sus dirigentes, a sus adherentes en el organismo de Consejo de Participación. No hubo un incentivo para que ciudadanos participen y peleen esos espacios de representación ciudadana. O ya nos olvidamos de la Liga Sur. En todo caso, perfecto. Bueno, en todo caso, Óscar, vamos a estar pendientes de esta reunión, de esta convocatoria, de esta petición que usted ha hecho, y estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa. Y mañana es la audiencia. Mañana sí, mañana vamos a estar pendientes de la audiencia. Ojalá podamos hacer un seguimiento de la audiencia para transmitir a la ciudadanía. No sé si algo más quiere agregar. No, yo estoy absolutamente claro a qué nos enfrentamos. Tenemos un equipo de juristas con experiencia, conocimiento constitucional y por lo tanto vamos a dar nuestro mayor esfuerzo jurídico de sustento que nos permita extender este conocimiento a toda la población, a todos los ciudadanos del país, develar
la esencia de los entretelones que en este tema está de por medio. Yo podría tomar la actitud, ya soy posesionado. Se tomaron el más tiempo para posesionar a un ciudadano habilitado, luego que ya fue debidamente calificado, revisaron todo el cumplimiento de requisitos, todo el cumplimiento de no tener inhabilidades, me calificaron y me convocaron a posicionarme en el periodo de Henry Crowe. Él renuncia, va a la candidatura a la presidencia de la República, eso fue un hecho. Y luego cuando viene Viviana Veloz se demora todo, cambia todo, y estamos en lo que estamos en este momento. Yo pedí hablar con Viviana Veloz, le mandé innumerables comunicaciones, nunca quiso recibirme, nunca quiso escuchar los argumentos de un ciudadano que con los votos tenía el derecho, en virtud de que no tenía el impedimento que tenía David Rosero, me correspondía ser el consejero principal en todo este entretelón tan gigantesco que provocó los escenarios de Verduga y sus emails y sus twitters y sus grabaciones y sus oístos y sus otros y sus otros y sus otros, hasta el asesinato de sus asesores, de uno de ellos. Es absolutamente lamentable. El país tiene que estar pendiente de este caso, debe apoyar una causa justa, democrática y de respeto a la constitucionalidad del país, que el debido proceso prevalezca, que el derecho a precautelar las capacidades de las partes para defender sus argumentos prevalezca y que finalmente el juez, con la argumentación constitucional, defina. Esto no va a quedar en esa primera instancia, estamos claros todos, irá a una segunda instancia. Yo lo que voy a propiciar es que sea la propia Corte Constitucional que se pronuncie si sus sentencias deben ser respetadas o no. Si ellos dicen que no, pues ya, que desaparezca la Corte Constitucional más rápido que el propio Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Si a eso vamos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, gracias al ingeniero Óscar Ayerbe por su participación y estaremos pendientes de esta audiencia que se va a desarrollar el día de mañana. Gracias, Óscar. Un gusto, muchas gracias. Y solamente un mensaje final. Este ya es para valorar el rol de la radio. Mira, cada vez me convenzo que no solo en procesos electorales, sino día a día, la intermediación de la radio a nivel nacional es el mecanismo más poderoso entre la sociedad, la información y el interés ciudadano. Y eso hay que precautelar siempre. Muchas gracias. Perfecto.